Bienvenidos a Historia y Teología. En esta noche, me gustaría hablarles acerca de los primeros tiempos de la iglesia, pero mejor decirlo de los inicios del cristianismo. Como en un video anterior les dije que para el tiempo de que Jesús no estaba aquí en la tierra, se hicieron muchas escuelas o muchas denominaciones. No le podemos llamar todavía cristianas, ya que sí eran seguidores de Jesús, pero todavía no se identificaban en concreto qué era lo que querían este grupo de escuelas, porque habían, como les dije anteriormente, habían diferentes. Creo que está la escuela de Jerusalén, que lo pueden ver en el video anterior que les hice, y está la otra escuela en estos primeros tiempos de Antioquía. Pero vamos a decir que estas eran las principales en ese tiempo. Pero ¿qué pasa después de la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Qué es lo que pasa después de la destrucción del templo de Jerusalén? Las personas que se reunían en Jerusalén, ¿verdad?, con los discípulos, acordemos que ahí hay algunos escritos que nos hablan acerca de eso, que los discípulos que se reunían en Jerusalén el Imperio Romano, al destruir Jerusalén, entonces lo que hacen estos grupos que están ahí, lo que hacen es que van rumbo a Antioquía de Siria, ¿verdad? Estos están ahí, y ahí podemos decir que ya se empiezan a sentar las bases de lo que va a ser anteriormente el cristianismo. Pero todavía falta mucho camino que recorrer para formar en sí lo que podemos llamar iglesia. Podemos llamar iglesia grupos de personas ya con credo, ya con escrituras y ya con pensamientos diferentes a lo que era el judeocristianismo. Ya este grupo ya se va separando ya de Jerusalén. Recuerden que ahora ya no están en Jerusalén, sino que han emigrado hacia Siria, ¿verdad?, hacia Antioquía. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí empiezan ya a formar un grupo base, a formar este grupo de cristianos. Y aquí es donde van a empezar ya las etapas de los obispos. Van a empezar las etapas de los obispos, y más adelante nos daremos cuenta quiénes fueron estos obispos. Recuerden ustedes que en este tiempo ha ido a predicar Pablo a estos lugares. Allá se encuentran gentes en estos lugares que ya tienen un pensamiento de Jesús, pero todavía no hay un pensamiento definido. O sea, sí estamos pensando en Jesús como la base principal de esta nueva religión, pero todavía no podemos decir que es una religión en sí, porque todavía no hay nada. Hay diferentes grupos, y ahí es donde estos grupos empiezan a escribir cartas y se forman ya comunidades más importantes como la de Roma. Se forman ya otras
otras comunidades que ya están dando forma a lo que va a ser el canon de las escrituras, a lo que van a ser estos libros después. Hay partes en las cuales vamos a entrar a un punto en donde estas escrituras van a sufrir modificaciones. Algunas que están casi formadas, o hay dichos ya hechos, pero que se le pueden agregar algunas cosas. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el principio de, vamos a decirlo así, de las escuelas de los cristianos. Yo recuerdo una frase ya un poco tiempo atrás, que recuerdo que algunas personas me decían que nosotros estamos fundados bajo la iglesia primitiva. Pero ahí me hacía yo una pregunta y me decía a mí mismo, ¿por qué puede haber en este tiempo, sí, iglesia primitiva, pero ninguna de las iglesias que están hoy en día, constituidas hoy en día, podemos decir que nos basamos a esa iglesia primitiva? Porque en la realidad, la iglesia primitiva fueron grupos. Entonces habría que decir que nos identificamos con tal o cual grupo. Pero mientras me digan iglesia primitiva, que nosotros queremos llevar a cabo los pasos de la iglesia primitiva, o llevamos a cabo los pasos de la iglesia primitiva, no puede ser 100% real, porque al principio Jesús lo que hace es de que Jesús nunca escribió nada, ¿verdad? Es muy seguro que tampoco sus discípulos escribieron nada, los que están cercanos a él en ese primer tiempo. Nunca escribieron nada, y recordemos también que ellos fueron, al igual que Jesús, fueron judíos. Entonces, sí tenían la creencia, después de Jesús muerto, sí tenían la creencia en que existió Jesús. Pero ya más adelante, esta figura ya no se convierte en algo al cual nosotros podamos decir, este Jesús dijo algunas frases y nosotros las vamos a escribir y vamos a hacer unos escritos, pero verdaderamente Jesús no quiso fundar nada. Él no fundó nada. Lo que pasó fue de que sus seguidores empezaron a hacer estos dichos como sacados de las palabras de Jesús. Entonces ahí las malinterpretaciones a veces de estos 4 evangelios que se contradicen, pero tenemos que tener en cuenta que esto, después de Jesús, fue una lucha de poder ahí, ¿verdad? Algunas escuelas, o vamos a decirlo sectas en ese tiempo de los primeros cristianos, algunos pensaron esto de Jesús, otros pensaron otra cosa de Jesús, otros pensaron otra cosa de Jesús. Entonces, por eso los evangelios tienen esas contradicciones, porque algunos creían a Jesús de un modo, los otros creían a Jesús de otro modo. Entonces, Jesús no fundó nada. Jesús el cristianismo nace por el nombre de Jesús, pero que Jesús nunca quiso fundar nada. Me imagino en estos tiempos, si vamos a decir, si viniera Jesús en estos tiempos y mirara la distorsión que se han hecho de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si él fue judío, murió judío y vivió en su tiempo, vivió siendo judío, su mamá, su papá, sus, vamos a decirlo así, sus hermanos, sus discípulos ahí cercanos, todos fueron judíos, todos cumplieron con la ley, todos se circuncidaron. Entonces,
me imagino que para Jesús haber dado ese paso a querer formar algo, yo me imagino que es increíble. Es como cuando usted en este tiempo, vamos a decirlo así, usted es católico, un ejemplo, es católico y luego usted repiensa las cosas y dice, bueno, verdaderamente yo pienso que aquí no estoy bien, mejor será que yo me haga protestante. Entonces usted ese salto, pero en su conciencia usted sabe de dónde viene y a dónde ha llegado. Entonces ese punto Jesús no pudo pasar ese punto. Nosotros lo podemos hacer porque nosotros, pues, tal vez, en el caso mío, yo no soy 100%, vamos a decirlo así, evangelio, o protestante, o católico. Al 100% no, porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que investigar cuál es la verdad. Cuál es la verdad y leer y darnos cuenta qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Que si verdaderamente Jesús fundó algo, entonces yo voy a seguir lo que Jesús fundó. Pero en este caso no cabe, porque el cristianismo lo que hace es de que no crean que el cristianismo se formó de una sola vez o en un solo periodo de tiempo. Esto fue despacio. Fueron pasando los tiempos y algunas cosas fueron mutando, fueron cambiando, los creyentes de esos tiempos estaban pensando de una forma diferente a la que pensamos nosotros hoy en día. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí esta conversación y ya para el próximo episodio yo les aseguro que ya estaremos hablando de los obispos, quiénes fueron los primeros obispos y en qué lugares estaban situados estos obispos, ¿verdad? Ya que aquí ya nos estamos empezando a dar cuenta de que del tiempo de Jesús a este tiempo, vamos a decirlo así, del año 70, que fue la destrucción del templo, esta comunidad sale hacia otra tierra y cómo se van expandiendo de esta tierra, cómo se va expandiendo ya la enseñanza por otros lados. Pero no es una sola enseñanza, son diferentes maneras de pensar. Entonces un obispo es el obispo de un lugar, el otro obispo es el obispo de otro lugar, otro obispo es otro obispo de otro lugar. Entonces son diferentes creencias los que tienen ellos en este tiempo. Pero va a llegar un momento en el cual todos estos pensamientos van a conformar un solo canon. Van a conformar un solo canon y van a conformar un solo Nuevo Testamento. Pero para esto estamos en el año 120, falta mucho tiempo para que llegue a suceder esto. Así que yo los espero en el otro video y por favor denle un like, suscríbanse, que con eso me ayudan a mí para poder seguir adelante. Así que saludos.